Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con las noticias de este martes 14 de abril contándoles que el Partido Popular y Vox alcanzaron un acuerdo para el reparto de la mesa de las Cortes de Castilla y León. El Partido Popular presidirá la Cámara tras 7 años sin hacerlo, mientras Vox ocupará la vicepresidencia primera. Hace 4 años fue al revés. Carlos Pollán, candidato de Vox en las recientes elecciones, presidió las Cortes. Ambos partidos lo calificaron de acuerdo firme y duradero y paso previo para la formación de un gobierno autonómico. El reparto implica que el Partido Popular cede su mayoría natural en la mesa. En lugar de 3 representantes populares, 2 socialistas y 1 de Vox, según los votos obtenidos, la configuración queda con 2 del Partido Popular, 2 de Vox y 2 del Partido Socialista. El mismo esquema se ha reproducido en Extremadura y Aragón, donde el Partido Popular también se quedó en la mesa. Las negociaciones para el gobierno autonómico continúan en paralelo. Así ha valorado el acuerdo el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Sobre Castilla y León, pues sí, es evidente que ese acuerdo para impedir, ¿verdad?, que el Partido Socialista pudiera obtener una representación destacada en la mesa de Castilla y León, pues demuestra que hay una nueva sintonía, que hay un nuevo marco de diálogo en el cual, como saben, pues intentamos restablecer esas confianzas truncadas. Y insisto en la idea de que con los varones del Partido Popular pues estamos avanzando en una buena sintonía. Y estoy convencido que esto puede ser un preludio, si nada lo trunca, pues para poder seguir avanzando igual de bien que estamos haciendo con la líder en Extremadura y con el líder en Aragón, pues que lo podamos hacer en Castilla y León y lograr esas cosas que no ha hecho el Partido Popular estos años y que la fuerza de Vox va a lograr que impulsemos desde estos gobiernos de coalición. Bueno, pues no es mala noticia el que PP y Vox acuerden una primera cosa. Se han celebrado 3 elecciones autonómicas y todavía no habían llegado a ningún acuerdo en nada. Al final, pues han llegado a un acuerdo para la constitución de la mesa de las Cortes castellano-leonesas en Extremadura y en Aragón. No hubo acuerdo al respecto. Tampoco hacía falta, en el sentido de que el Partido Popular tenía mayoría suficiente como para asegurarse la mayoría de ambas mesas de las Cortes, tanto en Extremadura como en Aragón. En Castilla y León no es así. En Castilla y León el PP ganó con una diferencia que no le permitía obtener la presidencia de las Cortes de Castilla y León si no era con el acuerdo de Vox. Si no llega a acordar el PP con Vox en Castilla y León, se habría quedado con la presidencia de las Cortes el Partido Socialista. Bueno, buena noticia que llegue este acuerdo, pero tranquilidad. En este caso el acuerdo ha llegado un poco porque no había más remedio por parte del PP. Si hubiera habido más remedio, pues a lo mejor había pasado lo que en Extremadura y en Aragón. Vamos a esperar a ver. Hay hasta el 1 de mayo para, más o menos, para llegar a acuerdos en Extremadura y en Aragón antes de ir a repetición electoral. Yo veo a Ignacio Garriga muy dispuesto al acuerdo y muy optimista. Yo soy menos optimista. Creo que la intención del Partido Popular era, no sé si lo seguirá siendo, el romper las negociaciones a última hora para llegar a la campaña andaluza con el mensaje de que es que con Vox no se puede acordar nada. Vamos a ver si vamos por esa vía o vamos por la otra. Yo no echaría las campanas al vuelo, al menos todavía. Pero bueno, es un primer pasito esto del acuerdo para la constitución de las mesas de las Cortes en Castilla y León, y esperemos que eso sea el preludio de un acuerdo de gobierno FETEN. Mientras tanto, pues ayer vivimos una sesión en el juicio contra la macrotrama en el primero de los juicios contra la macrotrama de corrupción del Partido Socialista. Vivimos una sesión pues un tanto esperpéntica, donde interrogaron a Patricia Uriz, la exmujer de Koldo, y allí pues
En fin, se pronunció con una serie de expresiones. Si hay niños escuchando el programa, pues por favor, tápenles ustedes las orejitas, pues tampoco es cuestión de escandalizar a la infancia, pero decía que Patricia Úriz pues se despachó con una serie de expresiones sobre cómo llamaba a la exmujer de Ábalos y cómo llamaba a otras conocidas de Koldo. Escuchen. Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, admitió ante el Tribunal Supremo que se refería a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, como puta uno en sus conversaciones con Koldo. Mi relación con Carolina era bastante mala, no estoy orgullosa, declaró. También reconoció usar los términos puta 2 y puta 3 para referirse a otras conocidas de Koldo, aunque se negó a identificarlas. Afirmó estar realmente muy arrepentida de esas expresiones. ¿No tenía usted a la señora Carolina Perles grabada en el teléfono? Bueno, grabada, no sé si estaba así, pero a veces me refería a ella cuando hablaba con Koldo, que realmente estoy muy arrepentida de ello, pero mi relación con Carolina era bastante mala, como puta uno. No estoy nada orgullosa del tema. Vale, y cuando se refería a puta 2, puta 3, ¿también eran personas conocidas por usted o eran profesionales? Pues, bueno, pues conocidas por Koldo y que eso, pero normalmente casi siempre era la uno, que era Carolina. Este testimonio añade otro episodio llamativo a un juicio que está dejando al descubierto las relaciones personales y los códigos internos de la trama. Úriz también reconoció que supo que Jessica Rodríguez era la amiga especial de José Luis Ábalos sin que nadie se lo dijera, afirmando ante el tribunal que uno, aunque no diga nada, ata cabos. Pues a eso se ha reducido la política española con el Partido Socialista, a sesiones de juicios por corrupción donde nos explican las personas relacionadas de un modo u otro con la trama a quién llamaban puta 1, puta 2 y puta 3, teniendo en cuenta que el gobierno lo preside el yerno de un tío que lo que tenía era negocios de prostitución. Pues es bastante natural, ¿no? Quien vive en el negocio y por el negocio de la prostitución termina convirtiendo en un burdel todo lo que le rodea, incluso todo el país. Estamos asistiendo a unas sesiones de juicio que demuestran cómo, aunque los que tenemos muchos años recordamos esa etapa de la corrupción del Partido Socialista de Felipe González como algo enorme, pues lo que Sánchez ha venido a hacer ha dejado pequeño todo aquello. Todo lo que rodea a Pedro Sánchez es corrupción. Corrupción en unos casos cutre, en otros casos corrupción de altos vuelos, y no lo digo por las aerolíneas, era una metáfora. Ha conseguido Sánchez que la etapa felipista parezca un modelo de gestión. Y estamos hablando de una etapa, la felipista, donde acabaron corrompiendo casi todo. El Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, el Banco de España, la Cruz Roja. No hubo cosa que tocara el Partido Socialista que no acabara pringando. Bueno, pues ahora hemos ido mucho más lejos, y hemos ido mucho más lejos en alcance y en verticalidad. Por arriba, corruptos de chaqueta y corbata, por abajo, corruptos cutres que terminaban llamándose unos a otros puta 1, puta 2, puta 3. Bueno, Patricia Úriz, la ex mujer de Koldo, parece que no se llevaba muy bien con la ex mujer de Ábalos, lo cual pues pone sobre la mesa esa cosa tan manida del factor humano. ¿Hasta qué punto el factor humano termina determinando que haya casos de corrupción que salten a la luz pública? ¿Hasta qué punto mujeres despechadas, hombres despechados, llevados de su despecho,
poner sobre la mesa datos que de otra manera pues no sabríamos. En este caso, los datos que se ponen tienen un efecto pues lógicamente informativo. Estamos viendo qué era, cómo era la trama de corrupción del Partido Socialista, pero también tienen un efecto de destrucción de los personajes. Evidentemente todo esto que sale a la palestra, al final ante la opinión pública, degrada la imagen de Koldo García, la imagen de José Luis Ábalos, con lo cual para cuando alguno de los dos decida colaborar con la justicia, pues a lo mejor ya es inútil, simplemente porque ha quedado su imagen tan destruida que nada de lo que puedan decir, por ejemplo en una entrevista periodística, podría tener efecto. Y ahora déjenme que les haga una última pregunta. ¿En qué país del mundo tendríamos al presidente de gobierno atrincherado en la Moncloa mientras en una sala de juicio estamos viendo cómo la exmujer de su mano derecha llamaba puta uno a la exmujer de su secretario general del partido? Pedro Sánchez sigue atornillado a la Moncloa. En ninguna parte del mundo pasaría eso. Y si está pasando en España, pues algunos tendrían que preguntar ¿por qué? ¿De quién es la responsabilidad? Que no es de Pedro Sánchez. En Estados Unidos, pues cada vez que Trump dice algo, dice, no hace, dice cualquier cosa, automáticamente todos los odiadores de Trump, que son muchos, ponen el grito en el cielo, mueven Roma con Santiago, titulares, análisis. Aquí estamos viendo una trama asquerosa de corrupción de un tío que es yerno de un señor que tenía burdeles donde se prostituían menores. Estamos viendo la cutrez, la avaricia de toda esa macrotrama. Y aquí los medios de comunicación del PSOE, por supuesto, tratando de quitar hierro, y los medios de comunicación del PP atacando a Vox, paseando a una serie de piraos rebotados por las portadas. ¿Quién tiene la responsabilidad de que Sánchez esté en el poder? ¿Sánchez? ¿O quienes, teniendo la obligación de destruir a Sánchez de la mañana a la noche, se dedican a apuntalarle por el procedimiento de blanquearle, de redirigir la atención hacia otras cosas? En España tenemos una clase política ciertamente lamentable. Tenemos una clase política que lee esto de puta 1, puta 2 y en el fondo dicen tampoco es para tanto. Con muy honrosas excepciones, la clase política española no hay por dónde cogerla, pero es que la clase periodística es todavía peor, porque es igual de cutre, pero encima en siervo. Lo malo no es que en España se vendan periodistas, lo malo es que se venden por cantidades irrisorias, ya que todavía tienen las orejas de los niños tapadas. Lo malo es que en España los periodistas se venden a pedo de puta, como se suele decir. Bueno, este gobierno aprueba este martes el decreto de regularización de cientos de miles de inmigrantes ilegales. El Consejo de Ministros aprobará este martes el Real Decreto de regularización masiva de más de 500.000 de inmigrantes ilegales en España. La norma incorpora algunas observaciones del Consejo de Estado, especialmente sobre la acreditación de antecedentes penales, aunque el punto más polémico sigue en pie. Si el solicitante no puede demostrar que carece de antecedentes, bastará con una declaración responsable. Tanto el Consejo de Estado como el Ministerio del Interior consideraban que eso debería dejar la solicitud en suspenso. El Partido Popular, Vox y la Comunidad de Madrid anunciaron recursos contra la medida. Vox llevará el decreto al Tribunal Supremo y pedirá su suspensión cautelar. Así lo anunció ayer Ignacio Garriga. Que no se aprueba un simple decreto para la regularización
en números del gobierno de unas 500.000 o 800.000 personas, no. Mañana lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria. Mañana el Consejo de Ministros va a lanzar un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España. Y nosotros no nos vamos a quedar parados ante esta enésima ataque al pueblo español y ya les anunciamos que vamos a presentar un recurso al Tribunal Supremo solicitando, por supuesto, la medida cautelar de la suspensión de ese decreto. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo prometió usar todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos en España y en la Unión Europea. Y Ayuso advirtió de que la regularización va a reventar los servicios públicos. La oposición también critica que el gobierno haya esquivado el Congreso mediante un decreto reglamentario y que la medida afecte a todo el espacio Schengen sin consultar a los socios europeos, a quienes tampoco ha gustado la decisión unilateral de Pedro Sánchez. Bueno, pues nada, en un país donde prácticamente es imposible encontrar una casa para vivir porque ni hay promociones públicas ni las promociones privadas salen a cuenta por las regulaciones cada vez más brutales derivadas de la estafa climática. En un país donde hay gente de nuevo que tienen que vivir en habitaciones, en pisos compartidos con desconocidos, porque no hay oferta. Y no hay oferta por la avalancha migratoria que ya hemos tenido hasta el momento. En un país donde las listas de espera están creciendo, donde hay gente que espera días en las urgencias de determinados hospitales, en un país donde la delincuencia está aumentando a una velocidad brutal. En ese país, Pedro Sánchez va a meter varios cientos de miles de inmigrantes más. Posiblemente, según algunas fuentes, puedan llegar al 1.200.000, aunque el gobierno dice que eran 500.000. Recordemos que entre esos que se están regularizando, pues hemos inaugurado el turismo regulatorio. Gente que viene de otros países europeos para regularizarse aquí, aprovechando que Pedro Sánchez ha abierto la puerta. Recordemos que esa regularización se va a hacer sin comprobación de antecedentes penales, porque ante la imposibilidad de conseguir antecedentes penales a tiempo, el gobierno ha previsto que basta con que el tío haga una declaración responsable. No estoy investigado por nada en mi país de origen, no he sido condenado por nada. Evidentemente, pues alguien que haya violado a una mujer en su país de origen, que haya asesinado a alguien en su país de origen, digo yo que no tendrá ningún problema en mentir en esa declaración responsable. Con lo cual, vamos a aumentar la presión sobre la disponibilidad de casas, vamos a aumentar la presión sobre los servicios sanitarios, vamos por supuesto a aumentar la presión sobre las ayudas sociales, porque muchos de los que se regularicen automáticamente intentarán acceder a las ayudas que distintas administraciones públicas conceden. Y vamos a ver cómo aumenta la presión delincuencial. Y todo eso gracias a Pedro Sánchez. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? De nuevo vuelvo a plantear la pregunta. ¿Pedro Sánchez está ahí porque es que es muy resistente? ¿O porque en realidad hay tantos otros que le dejan estar ahí? Bueno, seguimos con el asunto de la guerra de Irán, que no ha terminado. En estos momentos, pues la pelota está en el tejado de Irán. Es Irán quien tiene que decidir si acepta el ultimátum que le ha dado el gobierno americano en torno al asunto fundamental, que es, bueno, hay dos asuntos fundamentales. Uno de ellos parece que no habría problema, que Irán deje de exportar terrorismo en la región. El otro es más peleagudo, porque ahí es donde Irán se resiste como gato panza arriba, que es el que no pueda nunca llegar a disponer de un arma nuclear. Ahora mismo, pues la pelota está en el tejado de Irán.
y son los iraníes los que están deliberando. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad fracasaron tras 21 horas de conversaciones. El vicepresidente J.D. Vance explicó que la delegación iraní carecía de autoridad para cerrar un acuerdo y tuvo que regresar a Teherán para obtener la aprobación del liderazgo supremo. La pelota está en la cancha iraní, afirmó Vance, señalando que Washington puso mucho sobre la mesa y dejó claras sus líneas rojas. La presión sobre el régimen iraní es máxima. El Banco Central de Irán advirtió al presidente Pezeshkian que si la situación no cambia, la inflación alcanzará el 180% y 2 millones de personas perderán su empleo. La reconstrucción económica llevaría unos 12 años. El gobernador del Banco Central aconsejó directamente llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Mientras tanto, el precio del petróleo Brent superó los $102 por barril, un 40% más desde el inicio de la guerra y el cierre del estrecho de Hormuz, mientras los mercados europeos y estadounidenses abrían en negativo. Bueno, pues Irán es quien tiene que decidir qué hace. Quedan unos días de alto el fuego e Irán tiene que responder qué quiere hacer. Estados Unidos pues está sentado tranquilamente bloqueando el estrecho de Hormuz y por tanto terminando con el último ingreso que Irán tenía. En estos momentos a Irán se le plantean varios problemas simultáneos. Primero, el riesgo de colapso financiero en el país. Recuerden ustedes que las revueltas de enero no se produjeron por tema de libertades, ni se produjeron por, como la anterior oleada de revueltas, porque el gobierno iraní hubiera matado a golpes a una mujer por no llevar el velo. Las revueltas de enero se produjeron por el alza de los precios casi hiperinflacionaria y se inició en el bazar de en el bazar de Teherán. Son los comerciantes, la clase media baja que de repente ve cómo su situación económica empeora en cuestión de meses con enorme rapidez. Esto fue en enero. Fueron protestas económicas. Bueno, pues en estos momentos Irán se enfrenta a un colapso financiero por la caída a cero de los ingresos exteriores por venta del petróleo y se enfrenta además a un problema fundamental relacionado con la producción del petróleo, y es que solo tiene capacidad para almacenar una cierta cantidad de petróleo crudo. Pasado ese límite de almacenamiento, no tiene más remedio que empezar a bajar la producción en los pozos, incluso llegar a cerrarlos. Y el problema que tienen los pozos petrolíferos es que si tú haces eso, luego el ponerlos en marcha es más complicado. Irán tiene, por tanto, un tic-tac. Cada día que pasa es un tic de reloj hacia el colapso económico. Así que Estados Unidos pues no necesita poner botas sobre el terreno. Le basta con esperar a que el país colapse económicamente. E Irán lo sabe. Lo sabe el Banco de Irán, que ha alertado al primer ministro y, por tanto, el poder civil es consciente en Irán. ¿Llevará eso a que el régimen claudique? Pues yo diría que sí, y además a no mucho tardar. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander, que nos la trae doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les volvemos a hablar de la Luna, porque como saben la misión Artemis 2 culminó con éxito con el amerizaje de la cápsula Orión, cerrando el primer viaje tripulado al entorno lunar en más de medio siglo, pero el eco del regreso continúa con la aparición pública de los 4 astronautas que ya han descrito la experiencia como un vínculo para siempre y una de las vivencias más intensas de sus vidas. La misión Artemis 2 ha recorrido más de 1.100.000 kilómetros, ha batido el récord de distancia humana respecto a la Tierra y ha servido para probar sistemas
sistemas, maniobras y rutinas clave para futuras expediciones espaciales. La NASA ya da por cerrada la fase de prueba, que era esta fase, la Artemis 2, y pone el foco en Artemis 3, una nueva misión prevista para el año 2027, con la que pretende regresar a la superficie lunar y preparar la futura base permanente. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.